La primera clase que vamos a hacer va a ser la clase de hemorragia digestiva. Un favor, Adriana, me lo vas grabando para que después lo subamos al sistema. Sí, doctor, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la parte de hemorragia digestiva, que es un tema muy importante para nosotros, como médicos y médicos generales. Un grueso de pacientes que vienen por emergencia, vienen porque tienen hemorragia digestiva. Y uno de los problemas que tenemos es cómo afrontar a este paciente que tiene hemorragia digestiva y darle el soporte inicial, que es nuestra responsabilidad como médicos y de ustedes como médicos generales cuando salimos de la facultad. Entonces, hemorragia digestiva es una enfermedad, es un problema por una extravasación de sangre hacia el tubo digestivo. Puede venir con varias sintomatologías: hematemesis, vómitos borráceos, melena, hematoquesia, rectorragia. ¿Ya? Entonces, hay varias sintomatologías que nos ayudan a diferenciar frente a qué paciente podemos estar. La epidemiología, incidencia anual de hospitalizaciones, aproximadamente entre 50 a 150.000 casos por cada 100.000 habitantes. Mayor frecuencia en varones mayores de 60 años. La clasificación, ahí sí tenemos que poner algo bien claro. Nosotros normalmente conocíamos, y eso van a ver en los libros de medicina interna, inclusive en el Harrison, en Farreras, que ustedes tienen como última edición, que ya no es la última en sí. Como en la anterior clase hablábamos, los libros de Farreras y Harrison tienen una desactualización de casi 8 años aproximadamente. Cada libro se actualiza o se traduce del inglés al español más o menos cada 4 años y se actualiza cada 4 años. Entonces, tenemos una desactualización de casi 8 años. ¿Ya? Y esas clasificaciones que van a encontrar ahí no son las actualizadas. Entonces, la hemorragia digestiva aguda se ha dividido en hemorragia digestiva alta, baja, intermedia, o una hemorragia digestiva media o intestino medio. ¿Ya? Entonces, son 3 tipos de hemorragia de acuerdo a la clasificación anatómica: hemorragia digestiva alta, baja y intermedia. La intermedia es la que comúnmente se llamaba una hemorragia de origen oscuro o de origen indeterminado. Una hemorragia digestiva crónica, donde hay una anemia ferropénica crónica y sangre oculta en heces presente. No hay una sangre activa como en las otras hemorragias digestivas agudas. Vamos a hablar de hemorragia digestiva alta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta, la parte epidemiológica. Hay una incidencia de 470 casos por cada 100.000 habitantes por año, más frecuentemente en varones. Una de las causas más importantes es por AINES, que ayudan o aumentan la acidez a nivel de estómago y a nivel y por ende la exposición a nivel duodenal, y el riesgo de hacer úlceras pépticas es mucho más alto. El costo, que es mucho más alto al año, estos son costos a nivel de Estados Unidos. La mortalidad en no varicial es de 3 a 10% y en problemas de hemorragia digestiva alta varicial puede llegar hasta un 50%. Entonces, en una hemorragia digestiva alta hay 2 vertientes, una varicial y otra no varicial, y a la no varicial hay que tenerle mucho más cuidado y por ende hay que hacer un buen examen clínico. La incidencia, a mayor edad aumenta la incidencia, así como la mortalidad. A mayor edad el riesgo de muerte es más alto. Las causas más frecuentes: úlcera péptica a la cabeza por AINES, una gastritis erosiva, igual por AINES, alimentos, algunos otros medicamentos, una esofagitis erosiva, medicamentosa también en su gran mayoría,
a causa de reflujo, varices esofágicas en pacientes cirróticos, síndrome de Mayer-Weiss en estudiantes de medicina post-tranca los fines de semana, ¿no? Cuando se mete en la tranca, ahí el síndrome de Mayer-Weiss aumenta. Entonces, ¿en quiénes? En pacientes posalcohólicos. Entonces, ahí sí tenemos que tomar en cuenta y hacer una mejor anamnesis, especialmente en un síndrome de Mayer-Weiss. ¿Cuál es la diferencia? Paciente con síndrome Mayer-Weiss, lo que nos va a indicar cuando viene la emergencia es, doctor, he vomitado sangre. Ya, pero antes de vomitar sangre, he vomitado todo lo que he tomado o todo lo que he comido. Entonces, en un síndrome Mayer-Weiss, una de las características es de que los primeros vómitos no son con sangre. Los primeros vómitos son vómitos que tienen restos de alimentos o vómitos de todo lo que ha tomado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta y hacer una buena anamnesis. Algunas causas no muy comunes: tumores del tubo digestivo, trastornos de coagulación, especialmente en pacientes que toman anticoagulantes, divertículos renales, anormalidades vasculares, angiodisplasias, traumatismos hepáticos, vasculitis, etcétera, o sea que son menos frecuentes. Igual acá, causas más frecuentes: úlceras gastroduodenales a la cabeza, que puede llegar hasta un 67%, gastritis erosivas, varices gastroesofágicas, esofagitis, Mayer-Weiss, neoplasias, otros es un menor porcentaje. Presentación clínica: hematemesis o vómitos borráceos y melenas en su gran mayoría. Entonces vamos a ver poco a poco cuál es la diferencia. Entonces, lo más común es hematemesis y melenas, ¿ya? Entonces, ahí sí tenemos que tomar en cuenta la clasificación y la distribución anatómica. Recordemos de que en una hemorragia digestiva alta tenemos 3 porciones: el esófago, el estómago y el duodeno. Lo que hablábamos con los chicos que estamos haciendo clases prácticas. Entonces, una hematemesis, dependiendo de la ubicación, podemos pensar cómo está el paciente. Entonces, si el paciente viene con hematemesis y está estable, vamos a pensar de que la lesión es más proximal, ¿no? Entonces, más llegado hacia esófago. Pero si la hematemesis viene con descompensación hemodinámica, podemos pensar de que la lesión es en estómago o en duodeno y de gran volumen. Entonces, donde va a haber una descompensación hemodinámica. Algunas lesiones como Mayer-Weiss no vienen muchas veces con melena. Es más frecuente lesiones de esófago con volúmenes más altos, o lesiones de estómago o duodeno que vengan con melena. Entonces, eso sí hay que tomar en cuenta. Cuando nosotros encontramos hematoquesia en pacientes con hemorragia digestiva alta, que igual explicábamos a los chicos que están haciendo la rotación conmigo. Entonces, la hematoquesia, primero tenemos que tomar en cuenta de que hematoquesia puede haber en cualquier punto del tubo digestivo. O mejor dicho, puede aparecer deposiciones con hematoquesia cuando el sangrado es en cualquier punto, ya sea hemorragia digestiva alta, media o baja. Pero ¿cuándo vamos a hablar de una hematoquesia en un paciente con hemorragia digestiva alta? Cuando tengamos descompensación hemodinámica. Porque la hematoquesia, más que la melena es una sangre digerida. La hematoquesia es una sangre parcialmente digerida. Y si hay un gran volumen a nivel del sangrado gastrointestinal alto, uno que va a producir un tránsito acelerado y el otro que va a producir una digestión parcial de esta sangre. Y por ende, al momento de hacer deposición vamos a tener hematoquesia. ¿Qué es diferente a una hematoquesia? Inclusive la hematoquesia puede haber hemorragia digestiva alta y media, con descompensación hemodinámica. ¿Qué es diferente una hematoquesia en hemorragia digestiva baja? La hemorragia digestiva baja, con hematoquesia el paciente está estable, está tranquilo, no tiene signos de sangrado alto, no hay descompensación hemodinámica, entonces nos enfocamos más en un problema de una posible hemorragia digestiva
que puede llegar de un 10 a un 14% de todos los pacientes. ¿Y qué va a tener el paciente? Sudoración, mareo, signos de hipovolemia, descompensación hemodinámica, una anemia, en su gran mayoría anemia severa, pacientes que tienen hematoquesia, pacientes que tienen hemorragia no muy severa, pues la cantidad de volumen, no hay mucha anemia, o la anemia es leve a moderada, no es severa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hemorragia varicial y no varicial? La no varicial, en su gran mayoría, conocemos una úlcera, ¿no? Y la varicial, vamos a ver, al procedimiento endoscópico, un aumento de la varice esofágica y un sangrado a chorro a nivel de esófago. En el diagnóstico es muy importante la anamnesis, el examen clínico que hablábamos, un paciente que utilice AINES, corticoides, anticoagulantes, inhibidores de la agregación plaquetaria, etcétera, el riesgo de que sangre es mayor. Los antecedentes que tengan pirosis, dolor epigástrico, gastritis como antecedente o úlceras anteriores también nos pueden indicar de que es una hemorragia digestiva y posiblemente a esa causa, ¿no? Una úlcera anterior o una úlcera crónica. El uso de alcohol indirectamente nos indica de que puede haber que haya varices esofágicas por hipertensión portal o una gastritis erosiva. Ojo, el hecho de tomar alcohol no nos concluye que pueda ser hemorragia digestiva varicial. Para eso está nuestro examen clínico, nuestro examen físico. En el examen físico hay que ver la parte hemodinámica. Si en la parte hemodinámica hay una alteración, ya sea una hipotensión o una taquicardia compensatoria, podemos pensar de que el sangrado es de gran volumen. Los signos de hepatopatía crónica nos ayudan a definir si hay una hipertensión portal. En otras palabras, los estigmas hepáticos. No nos olvidemos esos estigmas hepáticos al momento de examinar al paciente. La exploración rectal, lo que en su momento, cuando nos enseñaba el doctor Paucar a nosotros, nos decía es mejor meter el dedo que meter la pata, ¿no? Entonces, hay que hacer un tacto rectal, que es muy importante. De esa manera, nosotros vamos a diferenciar frente a qué tipo de sangrado estamos. Si es una hemorragia digestiva alta con melenas, sin melenas y sin hematoquesia o con hematoquesia. Entonces, de forma indirecta, eso ya no está indicándonos frente a qué tipo de hemorragia estaríamos y dónde inclusive estaría la localización. Vuelvo a repetir, si el paciente viene con hematemesis, ¿ya? Hematemesis, el paciente no tiene ni melenas ni hematoquesia al tacto rectal, lo primero que vamos a pensar puede ser que sea de vía respiratoria. Y si no es de vía respiratoria, puede ser que sea de esófago mucho más proximal. Mayor a la cabeza puede ser, o alguna lesión vascular en el esófago que ha sangrado poco y que no ha dado un volumen considerable para que tengamos melena ni hematoquesia, que es diferente de que tengamos melena y tengamos hematemesis. Ahí sí vamos a pensar que es una hemorragia digestiva, ¿no? En su gran mayoría a nivel de estómago o en esófago, pero de un volumen un poquito mayor, o a nivel duodenal. Pero si el paciente ha tenido hematemesis o claro, hematemesis más hematoquesia, lo primero que vamos a pensar es que el paciente puede ser que esté descompensado o está a punto de descompensarse. Entonces, si hay hematemesis más hematoquesia, el sangrado es considerable. O sea, es importante hacer el tacto rectal, no solamente llevarnos de lo que diga el paciente. Por eso es importante meter el dedo, como decimos, que meter la pata. Y al momento de hacer el tacto rectal también nos ayuda a buscar algunas lesiones a nivel anorrectal, ¿no? Entonces, que nos podría dar un diagnóstico diferencial. ¿Es importante los estigmas hepáticos? Sí. Por eso, nosotros, o yo personalmente, les exijo a los estudiantes, a los internos, de que cuando ven un paciente con hemorragia digestiva, es importante hacerle un examen clínico. Porque si nosotros vemos un paciente, o viene un paciente de emergencia con vómitos hemáticos, o nos indica de que ha tenido una descompensación y deposiciones negras, y no le hacemos un examen clínico, vamos a pensar
como muchos de los colegas, que solamente se trata de una úlcera gastroduodenal, que es lo más frecuente. Y posiblemente no sea así, tal vez es un paciente cirrótico. Y hemos visto. Lo primero que hacen es interconsulta gastroenterología. Ni siquiera le hacen tacto rectal. Vamos, le evaluamos y nos dicen, sí, bueno, es un paciente que tiene hemorragia digestiva, pero ¿qué posible causa? No nos indican. El manejo inicial es muy diferente a un paciente varicial no varicial y simplemente sin haber examinado a ese paciente. Nosotros examinamos al paciente, le vemos la parte abdominal, le vemos la parte tórax y vemos que tiene estigmas hepáticos, ya podemos pensar de que podría ser una hemorragia digestiva varicial. Entonces hay que tomar en cuenta siempre esto, hacer un examen físico es muy importante. Esta diapositiva nos ayuda a tener casi un 80% de nuestro diagnóstico. ¿Ya? Entonces, en la parte práctica vamos a ver y vamos a indicarles un poco más, insistir que ustedes puedan diferenciar lo que es hematoquesia y el punto de sangrado, melenas, el punto de sangrado, rectorragia, el punto de sangrado, hematemesis, vómitos borrachos y el punto posible de sangrado sin necesidad de hacerle una endoscopía. Más la anamnesis nos ayuda mucho más. El tacto rectal que hablábamos es muy importante para descartar qué tipo de heces se está haciendo, si tiene melena, hematoquesia o buscar alguna otra lesión, si es que tendríamos alguna duda, ¿no? Es importante ver las falsas melenas, es importante preguntar la hemoptisis y eso ya nos ha pasado y eso lastimosamente algunos colegas, pues por no hacer una buena anamnesis o los internos o los residentes, cometemos algunos errores y exponemos a nuestros compañeros. Muchos pacientes vienen supuestamente con vómitos hemáticos, hematemesis, pero cuando hacemos la consulta y empezamos a preguntar al paciente, nos indican de que no ha hecho deposiciones negras y lo único que ha tenido, entre comillas, ha sido vómitos con sangre. ¿Cuánto ha vomitado? Más de una taza de sangre. Es un vómito más o menos considerable, pero sin melenas un poco tranca, ¿no? Entonces, que sea hemorragia digestiva. Pensar en un problema pulmonar, a la cabeza tuberculosis. Entonces, si nosotros no hacemos un tacto rectal, no vamos a pensar que puede ser una hemoptisis a causa de una tuberculosis. Y si no pensamos eso y nosotros no examinamos de forma adecuada, nos exponemos a que nos puedan contagiar de tuberculosis como ya pasó muchas veces. Muchos pacientes que pensaban que eran hemorragia digestiva, al final inclusive hasta se les ha hecho endoscopías y hemos metido la pata y hemos estado en riesgo no solamente a nosotros, sino al personal de salud también. ¿Alguna medicación nos puede dar falsas melenas? Sí, el bismuto, hay que tomar en cuenta bien esto, hay que preguntar al paciente si ha tomado bismuto en los últimos 3 días, si ha ingerido algún suplemento de hierro o algunos alimentos determinados, ¿no? Muchas veces a algunos les gusta comer morcilla que es básicamente de sangre y tenemos deposiciones negras, nos asustamos, entonces hay que hacer una buena anamnesis. Los exámenes auxiliares que son importantes, los exámenes auxiliares mínimos, a lo que nos olvidamos en la anamnesis y en los medicamentos que puedan tomar los pacientes, también hay que preguntar los anticoagulantes. Los anticoagulantes nos producen sangrados espontáneos de la mucosa gástrica y por ende hemorragias digestivas. Para eso estos exámenes son importantes. Mínimo un hemograma completo donde está el hemoglobina, hematocrito, plaquetas, grupo y factor, no nos olvidemos, el grupo y factor es importante a un paciente que viene con hemorragia digestiva. No sabemos cuánto de anemia tiene, no sabemos cuánto ha descendido su hemoglobina y hematocrito y posiblemente tengamos que transfundir paquete globular. Si nosotros no pedimos grupo y factor, demoramos la acción que podamos hacer con el paciente. Si por A o B tiene una hemoglobina menor de 7 o menor de 10, dependiendo de la patología concomitante que pueda tener el paciente, vamos a tener que transfundir paquete globular.
Y si no hemos pedido un grupo y factor, vamos a demorar como 1 hora más para hacer el pedido. Y al final vamos a estar transfundiéndole la sangre al paciente en 3, 4, 5 horas. Estamos perdiendo tiempo y el riesgo de que el paciente se descompense es mayor. La parte de la coagulación es importante, lo que les comentaba. Muchos de los pacientes utilizan anticoagulantes o tienen algún problema en la coagulación y hay que monitorizar esto. Porque si el paciente utiliza anticoagulantes y tiene sangrado espontáneo a nivel de la mucosa gástrica, la prioridad no es hacerle una endoscopía. La prioridad es corregir ese sangrado y ese factor de coagulación, ¿ya? La bioquímica sanguínea, no nos olvidemos, nos ayuda bastante a ver el pronóstico inclusive, y también nos ayuda a diferenciar un sangrado gastrointestinal. En las rotaciones, y para los chicos que están haciendo la rotación conmigo para mañana y para el viernes, me van a traerme, hay un cociente entre urea y creatinina que nos ayuda a diferenciar si es un sangrado gastrointestinal o no. Y eso para los otros grupos que van a seguir rotando también, igual en la rotación les vamos a preguntar esto. Bioquímica sanguínea es importante, especialmente urea creatinina. No solamente esto nos indica descompensación hemodinámica o falla renal aguda, sino hay una característica especial para definir si es sangrado gastrointestinal o no. Estudios diagnósticos como endoscopía es importante, pero no es urgente. No es una emergencia hacer una endoscopía, mejor dicho, al paciente. Si no, puede ser una urgencia o puede ser de forma programada, dependiendo frente a qué paciente estemos. Estudios radiográficos con vario, que normalmente no se hace, pero también nos ayudan a ver. Estudios diagnósticos por imágenes con radionucleócidos, también angiografía, angiotomografía para ver el punto de sangrado, etc. El hematocrito, ¿cómo tenemos que hacer un control? Tenemos que hacer controles ideales. Si al paciente no se le ha hecho endoscopía y tiene signos de resangrado posible o descompensación hemodinámica cada 6 horas, cada 12 horas máximo o cada 24 en lo posible. Ya no hay que hacerle cada 2 días, cada 3 días, sino tiene que ser lo más antes posible y en periodos cortos, hasta que se haga la endoscopía. Se hace la endoscopía y el control ya se hace a las 24 horas. ¿En quiénes hacemos endoscopía de hemorragia digestiva alta? A todos. ¿Y cuándo? Lo que hablábamos, es urgente, no es una emergencia. Especialmente urgente cuando tienen alto riesgo clínico de resangrado o un sangrado persistente. Y de forma electiva en todos los demás pacientes si el paciente está estable. Para hacer la endoscopía es muy importante primero, y ahí sí cometemos algunos errores, muchas veces cuando estamos en emergencia y somos médicos generales o médicos internistas, o internos o recientes, donde nos desesperamos, es normal. Viene un paciente con sangrado, con vómitos hemáticos, sangra un montón, medio litro o una taza, 2 tazas, entonces, y nos desesperamos, ¿no? Entonces, primero, no tenemos que desesperarnos, y segundo, tenemos que evaluar la forma clínica del paciente. Si tiene una descompensación hemodinámica, hay que compensar antes de hacer hemorragia digestiva. Y no hay que volvernos interconsultólogos. Muchos colegas se asustan y lo primero que hacen, inclusive antes de evaluar al paciente, es hacer la interconsulta gastro para que venga. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer primero una buena anamnesis, un buen examen clínico y dar un tratamiento inicial adecuado. Compensamos hemodinámicamente y recién llamamos al gastroenterólogo. Pedimos los exámenes y recién llamamos al gastroenterólogo. ¿Entendido? O sea, no es necesario hacerle una endoscopía de forma de emergencia, sino de forma de urgencia o de forma electiva o programada. Recordemos de que hasta el 80% de las hemorragias no variciales se pueden autolimitar solas. Un 20% pueden tener sangrado recidivo o resangrado, ¿no? Entonces, el porcentaje no es alto en la parte de resangrado.
Y cuestión aparte es de la hemorragia digestiva varicial. El manejo de hemorragia digestiva es muy importante hacer un esquema general. Hay que valorar hemodinámicamente. Hay que hacer una reanimación o en cuidados generales. O sea, hay que evaluar de forma adecuada, darle un soporte inicial, hacer una buena historia clínica, hacer los laboratorios adecuados y después de todo esto endoscópico. En la valoración hemodinámica vamos a ver de leve, moderada, grave y masiva, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sea el volumen de sangrado? Cuando el sangrado es menos de 750, creo que el anterior semestre o hace 2 semestres hubo una pregunta de esto. Es una hemorragia leve con una valoración hemodinámica muchas veces sin descompensación. Entonces no tiene signos de taquicardia, hipotensión, etc. Cuando el sangrado es de un 15 al 20%, o sea, de 750 a 1250 ml, puede haber una hipotensión ortostática, frialdad ligera en las extremidades, inclusive no hay mucha taquicardia. ¿Desde dónde comienza la taquicardia? Desde un sangrado considerable, ¿no? De una hemorragia digestiva grave, más allá de 1250 ml. Hay taquicardia, hipotensión, la presión arterial sistólica disminuye a menos de 100, etcétera. Igual también una masiva y mayor taquicardia, la presión arterial disminuye mucho más, hay taquipnia, obnubilación, etcétera. Anuria, falla renal o la hipoperfusión renal. Entonces, el problema es mucho más serio a mayor sangrado. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, sí. Hay que tomar en cuenta cómo están los signos vitales, la descompensación hemodinámica, porque de forma indirecta nos indica si estamos frente a una hemorragia digestiva leve o moderada o una grave o masiva, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Una reanimación de cuidados generales, estabilización respiratoria. Si hay un sangrado masivo o una descompensación de la respiración, considerar intubación endotraqueal. Ponerle un acceso endovenoso, dependiendo del volumen y de la descompensación, hasta 2 accesos podemos indicar reposición de volumen, especialmente cristaloides, y transfundir paquete globular, plasma fresco congelado, plaquetas, si tiene trastornos de la coagulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una buena historia clínica para ver la parte de la transfusión en una hemorragia digestiva, ver si tiene enfermedades coronarias. Si tiene enfermedades coronarias no podemos hacer una transfusión muy severa, entonces tenemos que transfundir de forma paulatina, de poco en poco, en mayor tiempo, un paquete globular. Como comúnmente decimos, no le vamos a ponerle a chorro el paquete globular o el hemodiderivado, sino vamos a transfundir después entre 4 a 6 horas, ¿no? ¿Cuándo tenemos que transfundir? Esto es muy importante. Y vamos a ver también que en pacientes con hemorragia digestiva varicial tiene un acápite diferente. Pacientes menores de 45 años, para considerar de que hemodinámicamente o que el hematocrito que tiene es seguro, tiene que estar por encima de hemoglobina, por encima de 7, o un hematocrito no menor de 20-21%. Entonces, esto es muy importante, más no así en pacientes mayores de 60 años o pacientes que tienen comorbilidad, si son pacientes cardiópatas, si son pacientes renales, si son pacientes que tienen problemas pulmonares, etcétera, inclusive problemas neurológicos.
el hematocrito menor que lo consideramos como estable o seguro es por encima de 30. Si está por debajo de 30 hay que transfundir paquete globular. Si hay evidencia de sangrado también hay que transfundir. Si hay algún problema concomitante, como decíamos, alguna comorbilidad, también hay que transfundir mayor a 30 para llegar a un objetivo mayor a 30. ¿Qué transfundimos? Como hablábamos, glóbulos rojos o paquete globular, plasma fresco y o plaquetas y transforma la coagulación. Sangre total en una emergencia, que normalmente ahora hay bancos de sangre que hay bancos de sangre que nos pueden facilitar hemoderivados y no es necesario hacer una transfusión de sangre total. Valoración pronóstica del paciente de hemorragia digestiva, hay que hacer una valoración clínica y una valoración endoscópica, y de acuerdo a eso nos va a indicarnos si hay riesgo de resangrado o no. ¿Es importante para el manejo y la decisión de una emergencia? Sí. Hay algunos factores clínicos que tenemos que tomar en cuenta para la mortalidad, la edad, si el paciente viene con shock o hipotensión, patologías asociadas, hemorragia mantenida o resangrado persistente, si presenta hematemesis, sangre rojo rutinante o hematoquesia. El inicio durante la hospitalización por otras causas. Si está hospitalizada por otras causas, ya ha comenzado a sangrar también. Algunos factores biológicos, como decíamos, la ureacreatinina, eso lo van a buscar, que es muy importante. En la rotación les vamos a preguntar. Hay un cociente ureacreatinina que es muy importante, que nos ayuda a ver sangrado o hemorragia digestiva. La TGO, plasmática alta, si el paciente tiene, aparte de la hemorragia, una sepsis que puede condicionar mayor trastorno de la coagulación. Hay algunos factores, o scores mejor dicho, que nos ayudan a ver resangrado y muerte y pronóstico. El score de ROCAL, que nos ayuda a ver la parte hemodinámica, la parte diagnóstico endoscópico y el riesgo de resangrado. Riesgo bajo, menos de 2 puntos, intermedio de 3 a 4 y riesgo alto más de 5. Entonces es importante este score de ROCAL, sí, nos ayuda a clasificar a nuestro paciente y a categorizarlo mucho más. El otro sistema de puntuación de Blackford también nos ayuda a ver la gravedad del paciente. Acá no está indicado los criterios endoscópicos, pero sí podemos aplicar a un paciente que esté ingresando por emergencia, ¿no? La valoración pronóstica endoscópica, de acuerdo a su clasificación, hablando de una úlcera péptica o la característica de la lesión que hemos encontrado, una úlcera Forrest 1, 1A, 1B, el 1A sangrado a chorro, 1B sangrado en napa, que tienen alto riesgo de resangrado. Forrest 2, 2A, 2B y 2C. 2A vaso visible sin sangrado persistente o activo. El 2B coágulo adherido. Normalmente al momento de hacer endoscopía se tiene que desprender este coágulo para ver si se queda como vaso visible o como una mancha plana o un coágulo o una úlcera roja, sucia, ¿no? O si empieza a tener sangrado activo y se vuelve un 1A o un 1B para hacer un procedimiento endoscópico. Y el Forrest 3 no hay sangrado activo y el riesgo de resangrado es menor. Acá vamos a ver imágenes de la clasificación de Forrest. Forrest 1A, un sangrado activo, resangrado hasta un 100%. 1B, un sangrado en napa, variante, poco a poco empieza a sangrar, continúa sangrando, y el riesgo de resangrado puede llegar hasta un 27%. Un Forrest 2A, que puede llegar hasta un 50%, recordemos de que el Forrest 2A es un vaso visible y que en cualquier momento podría sangrar. Es diferente un Forrest 2B, que puede llegar hasta el 35%, pero hay que ver qué es lo que encontramos debajo de esto. Muchas veces se traduce a un Forrest 2A, 1A, 1B, y tenemos que hacer terapia endoscópica.
Un Forre 12 es una cicatriz o una úlcera con fibrina sucia. Riesgo de resangrado es menos del 3%, igual que una Forres 3, menos del 3% con fibrina limpia, ¿no? Entonces, estos dos últimos pueden ser manejados de forma ambulatoria. El Forres 2B, dependiendo que se encuentre, se puede hacer una terapia endoscópica, igual que los Forres 1A, 1B y 2A. El tratamiento médico primero es riesgo de resangrado. Ya hemos hablado, el sangrado 1A es mayor, que puede llegar hasta un 100%. El tratamiento médico que vamos a tener, esto sí quiero que entiendan bien. El NPO un paciente con hemorragia digestiva es muy importante por el riesgo de hacer un movimiento de ese coágulo que está produciéndose en la zona de sangrado. Se puede desprender el coágulo y podemos condicionar a que tenga un mayor sangrado. Hasta que no se haga la endoscopía, NPO es importante. Se hace la endoscopía y de acuerdo a eso se define si se hace procedimiento endoscópico, terapéutico, podemos dejar el NPO 24 horas. Si no hay riesgo de resangrado, se le iniciaría. Si encontramos, como decíamos, úlceras Forres 2C o 3, podemos dar de alta sin ningún problema y manejo ambulatorio. Una monitorización permanente de la parte de las funciones vitales, especialmente en pacientes que tienen riesgo de resangrado. La reposición de volúmenes, cristaloides, transfusión de componentes sanguíneos, paquete globular, plasma fresco congelado, un kit de plaquetas, siempre y cuando haya trastornos de la coagulación. La colocación de sonda nasogástrica, eso hay que tomarlo con pinzas porque en la actualidad ya no se recomienda colocar sonda nasogástrica por el riesgo de desplazamiento del coágulo y el riesgo de resangrado o mayor lesión a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, no se recomienda, mucho más aún si el paciente está consciente. Podríamos considerar como un signo de interrogación posiblemente un paciente que tenga trastornos trastorno de conciencia, que esté con un Glasgow menor a 10, 11, ¿no? Entonces, donde sí lo que queremos es de que no haya residuo gástrico por el riesgo de aspiración, ¿no? Pero aparte de eso, no hay indicación ahora de forma precisa donde se recomiende el uso de la sonda nasogástrica. Y lo que sí tenemos que hacer es disminuir la secreción ácida a nivel del estómago para ayudar a mejorar en la cicatrización de la lesión. Tratamiento farmacológico. Recordad que el ácido y la pepsina alteran el mecanismo normal de la formación del coágulo. Lo que hablamos, hay que suprimir esa producción. Hay que dar fármacos antisecretores que van a aumentar el pH intragástrico y favorecer la hemostasis a nivel de la lesión. Los anti-H2 no se han visto mucho beneficio en un paciente con sangrado activo. Los IVP-SIM, especialmente el omeprazol, endovenoso 80 miligramos en bolo y luego puede ser en infusión continua 8 miligramos por hora. Lo que acá nos falta poner es de que también puede ser en 2 dosis, omeprazol 40 miligramos cada 12 horas. Se ha visto de que en poner en infusión continua y poner en dosis separadas, la morimortalidad no ha variado. Entonces se puede utilizar de cualquiera de las dos formas. La diferencia es de que cuando tú pones omeprazol en infusión continua, utilizas más omeprazol, 5 ampollas al día, y si tú das cada 12 por separado endovenoso, utilizas menos porque son 2 ampollas, ¿no? Entonces, riesgo-beneficio, no se ha visto una diferencia significativa en la mortalidad y se puede utilizar en el hospital. Nosotros utilizamos omeprazol en bolo 8 miligramos y luego omeprazol cada 12 horas 40 miligramos endovenoso.
Y en Lima, en el hospital donde hice la residencia, la especialidad, ahí sí utilizábamos en infusión continua. Pero, vuelvo a repetir, no se ha visto una diferenciación significativa en la mortalidad y no hay problema de que se pueda utilizar cada 12 horas. Esto lo que produce es menores índices de resangrado, menor necesidad de terapias endoscópicas cuando se administra antes de la endoscopía. Entonces es importante dar el manejo inicial con IVPs desde el inicio. Es muy importante. Acá hay una comparación de 8, de 80 miligramos endovenoso en bolo y 8 miligramos por hora en infusión continua y un placebo, ¿no? Se ha visto de que con placebo hay un mayor riesgo de resangrado, inclusive al tercer día. En conclusión, pacientes con hemorragia digestiva alta severa o pacientes de alto riesgo, hay que dar IVP endovenoso, que puede ser en infusión continua o por separado cada 12. Y las terapias endoscópicas que se utilizan, idealmente, es hacer 2 terapias endoscópicas a la vez, ya sea una inyectoterapia o una termocoagulación o electrocoagulación con argón plasma, o una técnica mecánica que es un clip endoscópico. Como repito, idealmente se podría hacer 2 terapias endoscópicas a la vez. Eso sí ayudan a disminuir el riesgo de resangrado. Acá vemos algunas lesiones de la clasificación de Forrest. Y cuando hacemos tratamiento quirúrgico, cuando la hemorragia no es controlable, sigue sangrando a pesar de que se ha hecho 2 terapias endoscópicas. Entonces, ¿cuándo es el tratamiento quirúrgico? Cuando se ha ingresado 2 veces, se ha hecho 2 veces endoscopía, se han hecho 2 veces tratamiento endoscópico y a pesar de eso persiste el sangrado, el manejo ya es quirúrgico. Hay algunas causas específicas de hemorragia digestiva alta no varicial. Aquí vamos a ver una gastritis aguda hemorrágica erosiva, en su gran mayoría causada por AINES, alcohol, ácidos biliares, por un reflujo biliar. Puede haber traumas en pacientes que son grandes quemados, shock, sepsis, que puedan producir erosiones, esofagitis, que es aproximadamente el 3% de las hemorragias digestivas altas. El sangrado no es severo, el sangrado es leve, en su gran mayoría viene con hematemesis. El tratamiento antirreflujo nos ayuda bastante bien, un IVP y un tratamiento, un procinético que va a ayudar a mejorar la unión gastroesofágica o aumentar la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, como la metoclopramida a la cabeza. Síndrome de Mallory-Weiss, como hablábamos, especialmente en los pacientes vomitadores. Entonces, también va a haber un sangrado. ¿Ya? O puede haber desgarros esofágicos, ¿no? Entonces, una ectasia vascular de la FOD, ectasias vasculares múltiples que van a producir lesiones mayores, hemorragia digestiva alta no varicial, un algoritmo que vamos a ver cómo vamos a valorar primero al paciente de forma hemodinámica, ver las comorbilidades, hemoglobina, hematocrito, que son muy importantes, y de acuerdo a eso vamos a ver si es un paciente con alto riesgo o un paciente con bajo riesgo o alto riesgo, ¿no? Si es bajo riesgo, se le puede ingresar a hospitalización y se le hace una endoscopía electiva. Y si es de alto riesgo, sí hay que ingresar a unidad de cuidados intensivos, shock trauma, unidad crítica. Y la endoscopía no es de inmediato, como vuelvo a repetir. La endoscopía es en las próximas 12 horas como máximo. Si el paciente está inestable, primero hay que compensar hemodinámicamente y después ingresar a hacer la endoscopía. La hemorragia digestiva alta varicial es un problema diferente a la no varicial. La no varicial hay causas mucho más específicas. La varicial es a causa de un sangrado a nivel de varices esofágicas.
50% de los pacientes cirróticos con varices esofágicas sangran en algún momento de su evolución. El sangrado varicial presenta una mortalidad hospitalaria que puede llegar hasta un 50% y puede producir un resangrado precoz. Un tercio de los episodios disminuyen o ceden espontáneamente, pero con un riesgo de resangrado precoz mayor. ¿Cuál es la problemática de una hemorragia digestiva varicial? Es la hipertensión portal. La hipertensión portal por un aumento del flujo vascular a nivel esplácnico y de la resistencia a nivel del parénquima hepático. Y por ende hay aumento de la presión a nivel portal. Este aumento de la presión a nivel portal hace que haya un regreso del flujo vascular hacia las venas esofágicas, donde hay un aumento de la presión a ese nivel y el riesgo de sangrado. Entonces, ¿de qué depende este aumento de la hipertensión portal? Del sistema esplácnico, que a ese nivel encontramos un vasodilatador que es el óxido nítrico, y a nivel de la resistencia vascular a nivel hepático, donde hay mayor aumento de endotelina que condiciona mayor vasoconstricción y por ende resistencia vascular y aumento de la hipertensión portal. Entonces, eso es importante para entender bien por qué hay una hipertensión portal. Lo otro que tenemos que entender es de que a nivel portal, cuando hay una hipertensión, empezamos a tener un secuestro del gasto cardíaco, entre un 30, inclusive en algunos casos hasta un 40% del gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es la traducción a esto? De que a nivel periférico, a nivel sistémico, la presión arterial está disminuida. Por eso nosotros no tenemos que desesperarnos cuando un paciente viene y tiene estigmas hepáticos y estamos pensando de que puede ser una hemorragia digestiva varicial y supuestamente se está chocando, ¿no? Está haciendo un shock hipovolémico, etc. No, muchos de los pacientes cirróticos tienen presiones bajas, tienen hipotensión, porque hay un secuestro del gasto cardíaco a nivel portal y a nivel sistémico está dando vueltas hasta un 60% de la sangre. Y por ende la presión sistémica está disminuida. Entonces, los pacientes cirróticos toleran presiones de 90-60, menores a inclusive 80-50, y eso es su basal de ellos. Entonces, lo que nosotros no tenemos que desesperarnos es, viene un paciente con hemorragia digestiva y posiblemente varicial, ha vomitado, doctor, ha vomitado 2 litros de sangre, casi todo el vacío y sigue vomitando. O sea, lo que está vomitando es la sangre a nivel portal, no es la sangre a nivel periférico. ¿De que eso va a producir un poco de disminución en la presión periférica o sistémica? Sí, pero no hay que desesperarnos por el sangrado que está teniendo. Lo más importante, vamos a ver más abajo, es la terapia, el manejo inicial. Si no hacemos un buen manejo inicial, este paciente va a comenzar a sangrar más, se va a descompensar y se puede morir. El diagnóstico, vamos a ver que el paciente tiene hematemesis, lo que hablábamos. La hematemesis, un paciente con hemorragia digestiva presenta más en la parte proximal, o sea, a nivel de esófago. Y si es masiva a nivel de estómago o duodeno. Generalmente vienen con un shock hipovolémico, pero no hay que tratar de diferenciar si realmente es un shock hipovolémico sistémico o es una hipotensión compensatoria del cirrótico. Lo que hablábamos, de que hay un secuestro del gasto cardíaco a nivel portal y el sistema o la presión sistémica está un poco disminuida y el paciente tolera o es subasal esa. El paciente viene con estigmas hepáticos, entonces es importante hacerle el examen físico. Si no, vamos a seguir pensando, no, es una úlcera gástrica, una úlcera péptica y no hay mucho problema. No, hay que examinar al paciente. Y ojo, en la parte de las prácticas vamos a diferenciar
y no es igual ictericia, no es igual a cirrosis. O ascitis no es igual a cirrosis. Entonces, los estigmas hepáticos nos ayudan mucho más. El diagnóstico para ver hemorragia digestiva varicial es endoscópico. Podemos inferir de forma indirecta de que si el paciente tiene estigmas hepáticos, puede ser de que sea una hemorragia digestiva varicial. Y el manejo inicial, de esa manera, como varicial y como no varicial. Hasta que no sea la endoscopía, tenemos que seguir manejando como varicial y no varicial, los dos a la vez. Se hace la endoscopía, se descarta varicial, el cirrótico tiene derecho a hacer una hemorragia digestiva no varicial también. Pero se descarta de que no haya una úlcera y vemos varices sangrantes, se define que es una hemorragia digestiva varicial. Estas son imágenes de unas varices a nivel esofágico y estas son unas varices a nivel del fondo, curvatura mayor, por debajo de la unión gastroesofágica. ¿Ya? Y el tratamiento es muy importante. Acá yo quiero que entiendan muy bien esto. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? La terlipresina y el octreotide. ¿Ya? Entonces, la terlipresina y el octreotide, una terapia endoscópica, ligadura de bandas, con bandas elásticas, bandas endoscópicas. Como segunda línea, taponamiento con balón, unos tips, tratamiento quirúrgico, etc. Tratamiento farmacológico. Vasoconstrictores, doctor, pero si está haciendo una hipertensión portal, ¿por qué le vamos a dar un vasoconstrictor? Porque el cardiólogo nos ha dicho de que el paciente hipertenso, le damos un vasoconstrictor, aumenta la presión. Por eso le damos un medicamento como un IECAS que ayuda a disminuir la presión a nivel endotelial, a nivel vascular y disminuye la presión. No, el vasoconstrictor en este caso, como la terlipresina, el octreotide, que son derivados de la somatostatina, nos ayuda a hacer una vasoconstricción a nivel, a nivel esplácnico, ¿ya? No a nivel portal, a nivel esplácnico. Y a nivel esplácnico es a nivel vascular a nivel intestinal, donde ingresan, donde está el sistema esplácnico, donde se une la arteria y las venas a nivel intestinal, y son los afluentes de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior, del tronco espleno-mesaraico, la esplénica, la vena gástrica izquierda, la vena gástrica derecha, etcétera, ¿no? Entonces, los afluentes que dan sangre hacia el sistema portas es el sistema esplácnico. Entonces, a ese nivel es donde actúa esto. En otras palabras, cerramos el caño para disminuir el flujo vascular a nivel esplácnico y que no entre más sangre al sistema porta. ¿Ya? Y por ende disminuye la presión portal. No porque va a haber un aumento de la presión o un aumento de la contracción a nivel vascular portal, etcétera, no. Es un vasoconstrictor a nivel esplácnico. Y si disminuye el flujo vascular, disminuye la presión portal, y si disminuye la presión portal, el punto de sangrado disminuye en presión y disminuye el sangrado. Entonces, ¿es importante esto? Sí. ¿Cómo le vamos a dar? Terlipresina de 1 a 2 miligramos endovenoso cada 4 a 6 horas. Esto normalmente no se utiliza acá en el Cusco, en el Perú tampoco. De forma permanente no tenemos mucho este medicamento, pero sí el octreotide. El octreotide, ¿cómo se utiliza? Ojo, ¿a qué es miligramos? El octreotide se pone 50 a 100 microgramos en bolo. Pregunta de examen hace 2-3 semestres que hemos tenido. Endovenoso y luego en infusión continua. 50 microgramos por hora endovenosa durante 5 días. No nos olvidemos esto. Octreotide en infusión continua, 50 microgramos. Pregunta de examen, no se olviden, microgramos, miligramos. Pregunta también de la rotación. Y otros agentes como la metoclopramida, domperidona, que ayudan a aumentar la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. Nos ayuda un poco, pero aparte de que nos ayuda ese nivel, lo que son procinéticos y ayudan a
mejorar el peristaltismo a nivel intestinal, y ahí en la rotación vamos a ver lo que es encefalopatía hepática. Una de las causas de encefalopatía hepática en pacientes cirróticos es la hemorragia digestiva, porque hay éstasis a nivel intestinal y el acúmulo de sangre a ese nivel, y por ende absorción de sustancias nitrogenadas que producen encefalopatía hepática, etcétera, etcétera, etcétera. La metoclopramida nos ayuda a que haya mayor tránsito intestinal para eliminar lo más antes posible esa sangre y el riesgo de encefalopatía hepática sea menor. También para eso. Tratamiento endoscópico, ligadura de varices esofágicas, escleroterapia de varices esofágicas, inyección de cianocrilato, esto en varices de fondo gástrico. Acá vemos unos equipos de ligadura de varices. Se pone en la punta del endoscopio y se obtura la variz. Se va poniendo y las bandas, y vamos disminuyendo el calibre y el riesgo de sangrado de estas varices esofágicas. Acá hay cianocrilato, que es un esclerosante que ayuda a esclerosar esa variz gástrica a nivel de fondo gástrico, y también hace una obturación a ese nivel y el riesgo de sangrado disminuye. Otro es taponamiento con sondas de Sengstacker-Blackstone, sonda de Minnesota que tiene balón, doble balón. Los TIPS, que son tratamientos especiales a nivel de shunt portales y tratamientos quirúrgicos. Acá vamos a ver la sonda de Sengstacker, doble balón, de Minnesota, que también tiene doble balón. Uno va hacia la parte de la cavidad abdominal, o cavidad gástrica, mejor dicho, y otro a nivel esofágico. Y ayudan a disminuir. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta de que esto no tiene que ejercer mucha presión de forma permanente, 24 horas, y de ahí le hacemos de forma intermitente. Como hablábamos, el taponamiento con procedimiento de rescate temporal hasta un tratamiento definitivo, no más de 24 horas, pero sí produce un 50% de resangrado al momento de retirar este balón. Hay alta incidencia de complicaciones, perforación esofágica, broncoaspiración, etcétera, por la isquemia que puede haber. En este caso, lo que es la perforación esofágica, la isquemia por la compresión más de 24 horas a nivel de la mucosa esofágica. De esta manera se pone esta sonda de Sengstacker o Minnesota, doble balón, uno a nivel de la cavidad gástrica y otro a nivel de esófago. Los tips son shunt portales, portocava, que ayuda a disminuir el flujo y la resistencia vascular a nivel del hígado, y por ende disminuye la presión portal. Aumentamos el flujo a nivel de portal hacia la cava y disminuye la presión. ¿No? Indicaciones: control de sangrado cuando haya falla de tratamiento endoscopio, farmacológico, varices ectópicas, varices gástricas difíciles de ligar o esclerosadas. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que el paciente no haya tenido encefalopatías anteriormente. Control del sangrado y evite el resangrado, mejor que la endoscopía. ¿Por qué? Como indicaciones, paciente que no haya tenido encefalopatías, porque cuando se le hace el shunt, el riesgo de encefalopatías es mucho más alto. ¿Ya? Y hasta un 50% de estos shunt o de estos tips se obstruyen aproximadamente a los 6 meses. Y hay otras cirugías que también son subquirúrgicos, portocavas, mesocavas, esplenorrenal, etcétera, que ayudan a disminuir la presión portal y por ende disminución del sangrado o resangrado. Una transección esofágica, transección quirúrgica, una hemorragia digestiva varicial. El manejo inicial es muy importante con oftreotide, una terapia endoscópica urgente, no de emergencia. Es importante la transfusión de paquete globular si la hemoglobina del paciente está a menos de 7 miligramos y no llegar más allá de 7 a 8 gramos por decilitro, mejor dicho, no miligramos, gramos por decilitro en hemoglobina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de disminuir la hemorragia
y después de eso vamos a dar un tratamiento de prevención de resangrado con un tratamiento farmacológico como un bloqueador, el propanolol a la cabeza. Si hay un cese de la hemorragia con tratamiento, vamos a hacer una segunda endoscopía para ver si hemos tenido éxito o no en el tratamiento endoscópico, que algunos reportes indican ya no es necesario un second look o una segunda vista. Si la hemorragia es persistente, sí se tiene que hacer una segunda terapia, y si no mejora, los TIPS o cirugía, ¿no? O los shunt. Por TIPS o shunt quirúrgicos. Si el momento de hacer la endoscopía de forma urgente no hay mejora o no hay forma de remitir el sangrado y la hemorragia es persistente, se puede utilizar taponamiento con balón. Durante 24 horas se le quita el balón y se hace un nuevo intento de tratamiento endoscópico. Y si no hay éxito, TIPS o cirugía. Entonces, eso sería el manejo de hemorragia digestiva alta. Vamos a ver ahora lo que es manejo de hemorragia digestiva baja. Recordemos de que en relación a frecuencia, la hemorragia digestiva alta es más frecuente, hemorragia digestiva baja le continúa en frecuencia, y la más infrecuente es la hemorragia digestiva de intestino delgado. Entonces, primero pensar hemorragia digestiva alta, baja, y luego hemorragia digestiva de intestino delgado. Hemorragia digestiva baja igual es una pérdida de sangre, especialmente a nivel de colon. Puede tener inestabilidad hemodinámica, anemia, y se le tiene que indicar un soporte de transfusión de paquete globular. Vamos a ver dos cosas, y eso sí quiero que entiendan. De que un paciente con hemorragia digestiva baja vamos a dividir en dos partes ese colon. En colon derecho, colon izquierdo. Colon derecho, y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es la clínica. Vamos a tener rectorragia o hematoquesia. Entonces, melena, algunas bibliografías que son no tan actualizadas consideran de que puede haber melenas, pero especialmente un paciente que tiene una hemorragia a nivel de ciego o a nivel de válvula ileocecal y no de gran volumen, ya que todo el jugo gastrointestinal llega a ese nivel, y si el sangrado no es masivo o no es de gran volumen, puede haber una digestión casi completa y presentar melenas en ese paciente, que es muy infrecuente. ¿Ya? Entonces, recordemos de que casi el 15% de las hemorragias digestivas altas vienen con hematoquesia. Entonces hay que diferenciar. La hematoquesia, en otras palabras, podemos tener tanto en hemorragia digestiva alta, media o baja. Pero ¿cómo nosotros diferenciamos si el paciente viene por emergencia y tiene rectorragia y tiene hematoquesia? O tiene hematoquesia. Entonces, primero, hematoquesia, vamos a ver de que es muy frecuente en pacientes con hemorragia digestiva baja, pero de colon derecho. Si el sangrado es a nivel de ciego, colon ascendente y la parte de colon transverso proximal, podemos pensar de que el paciente puede tener hematoquesia. Pero si el sangrado viene con hemorragia, o con rectorragia, mejor dicho, tenemos que diferenciar dos cosas. Si es una rectorragia con descompensación hemodinámica o una rectorragia sin descompensación hemodinámica. Ahí va estos tipos, si es masiva o no masiva. Si es masiva, el paciente va a venir con shock, chocado, hipotenso, se le va a tener que dar un soporte transfusional, posiblemente llegue hasta cirugía, una arteriografía para definir bien la zona de sangrado, etc. Entonces, pero mayormente rectorragia con descompensación vamos a tener en colon derecho. Y rectorragia sin descompensación vamos a tener en colon izquierdo. Entonces, de esa forma también podemos definir de forma indirecta de que dónde puede estar ubicada esa lesión.
Ya hemos hablado, rectorragia, hematoquesia, melena. Es muy, muy, muy rara que una hemorragia digestiva baja tenga melena. En las bibliografías actualizadas, inclusive ya ni lo mencionan a la melena en una hemorragia digestiva baja, solo en una hemorragia digestiva alta o media, y en una baja rectorragia y hematoquesia. Lo que hablábamos, rectorragia puede ser colon izquierdo o recto, cuando no hay descompensación, y rectorragia puede ser en colon derecho cuando hay descompensación. Hematoquesia, que es un rojo vinoso, va a haber cuando el sangrado es en colon derecho. Colon izquierdo no vamos a tener rectorragia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una buena anamnesis, una exploración física, hacerle un tacto rectal, una evaluación anorrectal es importante, aparte del tacto, y de acuerdo a eso vamos a ver si es una hemorragia digestiva leve, moderada o severa. Vamos a pedir la analítica que hemos hablado, los exámenes auxiliares, grupo y factor no nos olvidemos. En la grave vamos a empezar a tener descompensación hemodinámica, alteraciones a nivel de la piel, palidez, sudoración fría, estupor, coma, etc. Exploración clínica, la anamnesis, muy importante. Dolor abdominal, hay que poner un signo de interrogación. Muchos de los pacientes, especialmente por problemas de divertículos, no vienen con dolor, pero sí vienen con sangrado. Entonces, el examen físico va a ser importante, un examen anorrectal. Muchos de los pacientes dicen, he sangrado un montón y pensamos en colon derecho, pero ese montón es más por un sangrado de hemorroides, una fisura anal persistente, o lo que hablaban hoy día en la mañana los compañeros, un pólipo, especialmente un pólipo juvenil en personas o en niños, en personas jóvenes o niños, que es muy frecuente ese pólipo juvenil benigno, grande y sangrante, ¿no? En el examen físico podemos encontrar masas, podemos encontrar equimosis, signos de isquemia periférica, etcétera, antecedentes, polipectomías, especialmente polipectomías de colon derecho, son los que sangran más. Una polipectomía de colon izquierdo no sangra casi nada como consecuencia de haber extraído ese pólipo. En este caso sí tenemos que tomar en cuenta algo. El colon derecho tiene una mayor vascularización y por ende una mayor presión a nivel arterial que en relación al colon izquierdo. Por eso cuando se retira o se hace una intervención endoscópica en colon derecho hay que tomar en cuenta de que puede ser que sangren porque hay mayor presión y son hipertensos mucho más aún. Y hay que tomar en cuenta de que el punto de sangrado puede ser ese, ¿no? Hay que preguntar si ha tenido radioterapia, especialmente a nivel pélvico por un cáncer de cervix que producen proctitis actínica y una de las causas de sangrado de hemorragia digestiva baja es una proctitis actínica, ¿no? Si tiene prótesis aórtica abdominal, fármacos anticoagulantes, antiagregantes planetarios, los AINES pueden inflamar a todo nivel, especialmente cierto a nivel de duodeno y estómago, pero también en colon podrían producir algunas úlceras. Las causas más comunes, divertículos en colon, sangrantes, angiodisplasia, patologías anales, hemorroides, fisura anal, neoplasias colorectales, enfermedad intestinal inflamatoria, colitis ulcerativa, enfermedad. De acuerdo a frecuencia es esto. Colitis isquémica, infecciosa, actínica es menos frecuente, úlceras rectales solitarias en personas mayores, úlceras inducidas por AINES muy infrecuente, pero es posible. Entonces no hay que tomar mucho AINES tampoco. De acuerdo a la edad, en niños, inclusive algunos adolescentes pueden tener pólipos juveniles, que es la causa más frecuente de sangrado. Malformaciones vasculares, como segunda causa en niños. En la parte de adolescentes y adultos hay enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, Crohn. En adultos, divertículo de colon.
malformaciones vasculares en adolescentes, angiodisplasias en personas mucho más adultas, divertículos de colon. Pensar en divertículos de colon en una persona adulta, joven o adolescente o niños es un poco difícil. Y ya hemos tenido muchos de sus compañeros que estaban haciendo su internado, pensaban en una enfermedad diverticular de colon que estaba sangrando en una persona joven, menos de 35, 40 años, un poco difícil. Personas mayores sí hay que pensar en divertículos sangrantes. Y si no tiene dolor, mucho más aún. Si no ha bajado de peso, mucho más aún. Si se estreñe o tiene antecedentes de estreñimiento crónico, mucho más aún. Persona de la sierra, pensar en divertículos de colon sangrante sí es frecuente. Persona de la costa es menos frecuente que tenga divertículos en colon. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para ver el pronóstico del paciente, para ver cuáles las posibles complicaciones o el riesgo que puede tener? Si el paciente viene con hipotensión, taquicardia, hematoquesia persistente, edad mayor a 60 años, la creatinina empieza a aumentar, comorbilidades cardiopulmonares, renal, hepática, etcétera, y un hematocrito menor a 35, hay que tener mucho más en cuenta y actuar mucho más rápido. Diagnóstico es definitivamente endoscópico. Hay que descartar una hemorragia digestiva alta, eso nos va a ayudarnos. El paciente viene con hematoquesia, sin descompensación hemodinámica, lo primero que tenemos que pensar puede ser que sea el nivel de colon el problema, pero si tiene descompensación hemodinámica, pensar en hemorragia digestiva alta. El diagnóstico se hace en el momento de la colonoscopía. Hay que hacer una buena preparación endoscópica para hacer la colonoscopía. Hay que indicarle de forma adecuada la terapia para que haya una buena limpieza del colon. Hay que identificar algunos estigmas a nivel hepático, riesgo de sangrado, trastorno de la coagulación. Y consecuencias de una hemorragia digestiva baja. No hay muchas consecuencias, a no ser que haya algunos trastornos de la coagulación no corregidos o problemas de comorbilidad, especialmente cardiovasculares, renales, que pueden condicionar algún desenlace mucho mayor o fatal, ¿no? Entonces, cuando hacemos la colonoscopía de forma precoz, no es de emergencia ni de urgencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, si se hace una buena limpieza, puede tener un rendimiento, una detección hasta un 80%. El sangrado a nivel de colon puede tener una detención espontánea hasta un 90%. Y los estigmas de sangrado pueden permanecer, pues, inclusive hasta 2, 3, 4 días, ¿no? Con restos de sangrado anterior. El 42% de las lesiones que encontramos son potencialmente sangrantes, especialmente si son mayores de edad, mucho más aún. Un 9% puede haber unos falsos positivos que puedan haber condicionado el sangrado, ¿no? Entonces hay que ver y hay que hacer una buena evaluación del paciente y de acuerdo a eso vamos a hacer una buena preparación para tener un mejor panorama al momento de hacer la colonoscopia. Hay que estabilizar al paciente. Si el paciente está chocado, está contraindicado hacer una colonoscopia. Y esto nos ayuda a que tengamos una buena limpieza, como hablamos, posibilidad de detectar algunas lesiones, tener un mejor manejo eficiente del paciente, darle un mejor tratamiento de las lesiones que podamos encontrar o toma de muestras, disminuir las recurrencias y disminuir la estancia hospitalaria. Entonces acá vemos
lesiones o imágenes de divertículos sangrantes que está sangrando, que son la causa más común de una hemorragia digestiva baja, aparte de las hemorroides y fisuras. Acá hay lesiones vasculares, angiodisplasias que también sangran. Acá hay una lesión del colon, un tumor sangrante, colitis isquémica menos frecuente, una colitis ulcerativa que es similar a una proctitis actínica a causa de radioterapia, hemorroides que son potencialmente sangrantes. La arteriografía mesentérica nos ayuda a diferenciar, a definir dónde es el punto de sangrado. La angioten también igual nos ayuda a diferenciar o a definir cuando no hay un punto específico. Lo que pasa es que un paciente con hemorragia digestiva baja, con sangrado persistente, es muy difícil de preparar. Y tal es una de las indicaciones iniciales, sería hacerle pues una angioten, una arteriografía, para definir el punto de sangrado y hacer un tratamiento más quirúrgico si el sangrado es persistente más que endoscópico, ¿no? ¿Ya? Entonces, las consideraciones generales en el tratamiento de hemorragia digestiva baja es igual que la alta, manejo hemodinámico, la parte de la vía respiratoria, compensar hemoderivados, si la hemoglobina está por debajo de 7 o de 20 hematocrito, hay que transfundir. Si está por debajo de 30 y tiene comorbilidades, hay que transfundir. Entonces es muy importante. Entonces, si luego de 48 a 72 horas de haber cesado vuelve a haber resangrado o descompensación hemodinámica, etcétera, puede pasar a cirugía para hacer un tratamiento mucho más quirúrgico. Hemorragia digestiva baja, lo más importante es hacer una exploración física, analítica, anamnesia, etcétera, adecuada, estadiar a nuestro paciente si es una hemorragia digestiva leve, moderada o severa. Si es severa, manejo en UCI; si es leve, manejo en piso de medicina. Realizar colonoscopía. Inclusive podemos hacer una endoscopía previa alta para definir que no hay un sangrado masivo o una alteración superior también. Si el sangrado persiste, se puede hacer una arteriografía mesentérica o una angioten para definir punto de sangrado, y el manejo puede ser quirúrgico. ¿Ya? Entonces, y la colonoscopia nos ayuda en personas que puedan tener sangrados que se van a autolimitar y nos puedan indicar algún otro procedimiento posible para hacer una terapia endoscópica. Cápsula endoscópica nos ayuda a detectar dónde va a ser o dónde está el sangrado, pero no nos ayuda a definir el manejo, porque por cápsula endoscópica no se hace manejo terapéutica, pero sí por enteroscopía acompañada de una angioten. Ya en la parte de hemorragia digestiva baja es muy importante hacer una buena anamnesis, igual hacer un tacto rectal para definir el tipo de sangrado y ver la parte hemodinámica y los antecedentes. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se han dormido? ¿No se han dormido? Doctor, una pregunta. Sí, dime. Doctor, había leído para pacientes que tienen sangrados o hemorragias variceales, se les da un tratamiento antibiótico también. Quisiera saber cómo es que en nuestro medio se le da, o cuál es, cómo digo aquí. En una hemorragia digestiva varicial, el tratamiento antibiótico, que es con una cefalosporina de tercera generación de forma ideal, uno que es de 1 gramo cada 24 horas, no es como un manejo de una neumonía, poniendo por algún paciente, o un cuadro infeccioso donde sea 2 gramos de ceftriaxona cada 24 horas. En este caso es de forma preventiva. ¿Por qué? Porque al momento de abrir o tener un punto de sangrado varicial, vamos a tener la posibilidad de que haya una colonización bacteriana a ese nivel. Y recordemos de que el paciente cirrótico es un paciente muy lábil, tiene sus defensas muy bajas, y el riesgo de que haya una sepsis o complicaciones es mayor.
Entonces se le da un tratamiento profiláctico antibiótico de 1 gramo cada 24 horas de 3 a 5 días. Y eso sí lo damos en los hospitales. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, doctor. Dime. El término de la pseudomelena, doctor, eso es más como un síntoma que se puede presentar en la hemorragia digestiva baja. No, no, no. La pseudomelena quiere decir de que hay alteraciones de las deposiciones que hacen pensar de que el paciente tiene melenas, pero esto es causado por algunos medicamentos como el bismuto, suplementos de hierro, que da una coloración medio oscura a las deposiciones y nos podrían hacer confundir que puede ser que sean melenas. Por ello es importante preguntarle al paciente si ha tenido o si ha estado tomando algún medicamento antes. Muchos de los pacientes vienen a la emergencia o a la consulta estables, tranquilos, no tienen ni taquicardia, ni hematemesis, ni vómitos borrachos, ni antecedente de haber tomado AINES, etc. Y lo único que dice es, doctor, estoy haciendo deposiciones negras. Le hacemos tacto rectal y muchas veces sí son medias oscuras o casi negras, ¿no? Y nos puede dar inclusive una duda en ese sentido. Preguntamos un poco más y hacemos una análisis mayor y nos indica, sí, doctor, he estado tomando bismuto hace 2, 3 días, ¿no? O sí, he estado tomando suplementos de hierro. Entonces, la causa de esa melena posible o pseudomelena es pues a causa medicamentosa, ¿no? Que ha hecho de que haya una transformación del color de las heces en colores oscuras, pero básicamente no es por un sangrado, sino es por el medicamento que he estado tomando. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Disculpe, para considerar el volumen de pérdida para que sea una melena, ¿qué cantidad podría ser considerada? La melena puede haber en cantidades inclusive menores. Hemos visto de que una hemorragia digestiva leve no va más allá de 750 mililitros, ¿no? Entonces, ahí ya podemos empezar a tener melenas. Más allá, inclusive algunas bibliografías indican más allá de 300 ml, ya podemos empezar a tener melenas. ¿Y la diferencia cuál va a ser? El estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está estable, entonces eso de forma indirecta nos indica de que la presión o el sangrado pues no es mayor, ¿no? Pero si es una hemorragia digestiva moderada o severa o grave, o sea, o masiva, entonces no solamente al inicio va a haber melena, sino puede haber inclusive desde el inicio hematoquesia, ¿no? Entonces las melenas puede aparecer a partir de 300, 400 ml, pero no es de una característica masiva, ¿no? Inclusive en algunos pacientes que tienen Mayory Ways, que les comentaba a sus compañeros, solamente tienen antecedente de que han vomitado un poco de sangre o como una taza de sangre y no hacen melenas. Entonces ahí sí hay que hacer el diagnóstico diferencial, que es un problema respiratorio. Entonces descartamos de que no sea tuberculosis, que no sea hemoptisis. Podemos ver de qué o podemos pensar que puede ser que sea una hemorragia digestiva a causa de un problema esofágico o un síndrome de Mayory-Weiss. Entonces, la melena, sí va a haber melena desde volúmenes no muy grandes, de 300 mililitros aproximadamente, hasta más o menos 1000, 1500, porque más allá de 1000, 1500 ya vamos a empezar a tener hematoquesia. Recordemos de que la sangre a nivel intestinal lo que produce es un tránsito acelerado. Hay una irritación intestinal y aumenta el tránsito intestinal. Y por ende hay una disminución de la digestión de esa sangre que está en el intestino y se transforma a una hematoquesia, que es una sangre parcialmente digerida. Y si es de hemorragia digestiva alta, va a venir con descompensación hemodinámica y nos va a indicar de que está teniendo pues un sangrado masivo
Y si no viene con descompensación hemodinámica esta hematoquesia, podemos pensar en una hemorragia digestiva baja de colon derecho. ¿Algo más, chicos? Doctor, una pregunta. La administración de eritromicina antes de una endoscopía, ¿en qué pacientes les conviene para evitar una segunda endoscopía? ¿Eritromicina? Sí, doctor. Eritromicina. La eritromicina no nos ayuda mucho para pensar en de que sea gasoprotector, ¿no? Entonces, no está indicado de forma regular el tratamiento con eritromicina. Entonces, lo que sí nosotros tenemos que tomar en cuenta es la valoración inicial de un paciente para ver el riesgo de resangrado. Que eso sí nos va a ayudar mucho más. Entonces, y el manejo endoscópico que podamos tener. Idealmente, si es una hemorragia digestiva alta, hacer 2 terapias endoscópicas, ¿no? Entonces, después de eso, antiguamente se pensaba en hacer un second look. ¿Qué es el second look? Es una segunda vista o una segunda endoscopía, después del tratamiento endoscópico, que en la actualidad no se recomienda ya hacer un second look. Ya, y doctor, una pregunta más. ¿El antecedente de cardiopatía isquémica influye en la hemorragia digestiva alta? Cardiopatía isquémica, de que directamente influya, no, pero sí el tratamiento. Intestinal es mayor. De que directamente la cardiopatía influye en hacer una hemorragia digestiva, no, eso no tiene nada que ver. Lo que sí tenemos que prevenir es una cardiopatía isquémica si la hemoglobina está baja, lo que hablábamos. Si el hematocrito en un paciente con comorbilidad cardiovascular, renal, respiratoria, está por debajo de 30% de hematocrito o menos de 10 gramos por decilitro de hemoglobina. Entonces hay que transfundir paquete globular y llevar ese hematocrito por encima de 30 o mínimo 30 para que sea una endoscopía segura. ¿Por qué ese antecedente de cardiopatía isquémica? Es porque había una hipoperfusión a nivel cardíaco. Y si nosotros hacemos un procedimiento endoscópico con hemoglobinas menores, el riesgo de hipoperfusión cardíaca es mayor y le producimos un infarto cardíaco. Entonces, por eso es importante la hemoglobina en los pacientes que tienen comorbilidad crónica. Y si el paciente no tiene comorbilidad, de hemoglobina entre 7 y 8 es segura, ¿no? Y si es persona joven, mucho más aún. ¿Algo más, chicos? Para Doctor, hacer el último tema. Sí. doctor, una pregunta. Cuando se le administra al paciente propanolol para prevenir el resangrado, ¿por cuánto tiempo se le indica? Buena pregunta. El propanolol lo que nos ayuda, bueno, hay un consenso mundial del Club de Ascitis y de cirrosis, donde vamos a tener manejos iniciales y manejos secundarios de un paciente cirrótico. Entonces, ¿cuándo nosotros utilizamos propanolol? Cuando en una clasificación endoscópica vemos varices más allá de segundo grado. ¿Ya? Varices más allá de segundo grado, hay que hacer una terapia inicial con propanolol. Y el propanolol es de forma permanente, eso no se da por un tiempo determinado. Y si el paciente ha tenido un cuadro de hemorragia digestiva, primero se le da tratamiento con octreotide o terlipresina durante 5 días y después, cuando se suspende estos medicamentos, se tiene que iniciar propanolol de forma permanente.
eso no tiene que dejar de tomar, porque si deja de tomar, aumenta la presión portal y el riesgo de resangrado es mayor. Entonces, ¿cómo utilizar el propanolol? Ese es el problema. El propanolol, ustedes saben de qué va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, el hecho de que disminuya la frecuencia cardíaca puede ser peligroso para nuestro paciente. Entonces, lo que se ha recomendado es de que la dosis de propanolol, que pueden ir de 40 hasta 160 miligramos por día, inclusive podemos bajar a 20 miligramos por día o 10 miligramos dependiendo de la tolerancia del paciente. Tenemos que hacer de que baje un 25% de su basal la frecuencia cardíaca. Suponiendo el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80, su basal es 80 y su 25% es 20, ¿no? Entonces, no tendría que bajar menos de 60 latidos por minuto. No como pulso, tiene que ser frecuencia cardíaca. Y si el paciente tuviera una frecuencia cardíaca de 60, en ese caso no tiene que bajar menos de 55 como mínimo. Entonces, el manejo de propanolol hay que hacer un control mucho más estricto, hay que dar para que baje una frecuencia cardíaca no menos del 25% de su basal y no menos de 55 latidos por minuto. Entonces, si, un ejemplo, el paciente tiene 60 latidos por minuto, hay que darle pues no dosis muy altas, ¿no? De 40, 80. Le podemos iniciar con 10 o 20 miligramos al día y ver que eso baje no menos de 55. Si no, lo bloqueamos y lo mandamos al otro lado del paciente. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Pues el manejo de propanolol es de forma persistente para toda su vida, ¿no? Para el paciente. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? O vemos este tema y completamos con las preguntas, ¿ya? La hemorragia digestiva de intestino delgado o hemorragia digestiva de intestino medio o de origen indeterminado que antiguamente se decía o de origen oscuro. Entonces, eso yo quiero que sí lo entiendan muy bien, porque si nosotros seguimos llevándonos de lo que dice Farreras, el Harrison, que es una hemorragia digestiva alta y baja, estamos en desventaja en relación a los estudiantes que están estudiando en Lima, donde las actualizaciones son mucho mayores. Entonces, la hemorragia digestiva de origen indeterminado llega a un máximo de un 5%. Es menos frecuente que una hemorragia digestiva baja y es mucho menos frecuente que una hemorragia digestiva alta. De acuerdo a las frecuencias, la alta primero, la baja y la intermedia después al final. Promedio de edad aproximadamente 63 años, mayormente en varones. Promedio de duración de los síntomas puede llegar hasta varias semanas, porque no se logra en muchos casos de definir bien el sangrado o el punto de sangrado, o si se definen, no hay, en algunos lugares no tenemos pues un equipo para un manejo de una hemorragia digestiva intestinal delgado y tienen que ser manejados en Lima por un procedimiento especial que es la enteroscopía o, de lo contrario, de forma quirúrgica. Las causas más comunes: malformaciones vasculares, angiodisplasias, tumores del intestino delgado, especialmente a nivel duodenal, divertículos, ahí es el divertículo de Meckel, úlceras, a causa de los AINES también. En tumores, inclusive el más frecuente tumor son los linfomas en intestino delgado. ¿Ya? Es el tumor más frecuente. Y algunas otras causas, como fístulas, hemofilia o sangre por el conducto biliar, cáncer de páncreas, varices ectópicas que no están en estómago ni en esófago, por unas hipertensiones portales izquierdas o aisladas, cuerpos extraños, duplicación intestinal, endometriosis en mujeres,
¿Qué es lo que tenemos que pedir al paciente? Una hemoglobina, hematocrito, leucocito, volumen corpuscular medio, bueno, todo lo que es la hematología, exámenes hematológicos basales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por medio de una cápsula endoscópica o por medio de una enteroscopía. ¿Ya? La cápsula endoscópica lo que nos da son imágenes, definiendo puntos de sangrado, pero no se hace manejo terapéutico. Lo que sí nos ayuda la enteroscopía. La enteroscopía ingresamos y tiene un sobretubo donde vamos arremangando esa parte del intestino y vamos buscando la lesión. Encontramos y se puede hacer inyectoterapia, se puede poner cliff o se puede hacer electrocoagulación con argonplasma. Podemos encontrar telangiectasias o angiodisplasias. Acá hay una angiodisplasia a nivel de ilium, úlceras, erosiones. Les comentaba de que los AINES son los medicamentos que pueden producir lesiones desde el tubo digestivo alto, medio y bajo, ¿no? En la parte alta, a nivel de estómago, antro específicamente y duodeno son los más frecuentes, donde aumenta la acidez, aumenta las lesiones, y a nivel de intestino delgado y colon es menos frecuente, pero puede producir también. Lesiones intestinales como tumores, carcinomas, linfomas, que son frecuentes en una hemorragia digestiva baja. Entonces, ¿qué hacer? Es manejo endoscópico básicamente o quirúrgico el tratamiento de estos problemas. Y si hay tumores o linfomas, también hay que definir el manejo de la causa la cual está produciendo el sangrado, ¿no? Entonces, eso sería en relación a hemorragia digestiva media, que es menos frecuente realmente a nivel de toda la población. Y lo que sí nos tenemos que enfocar mucho más es de la hemorragia digestiva alta y baja, que son las lesiones o las causas más frecuentes de una hemorragia gastrointestinal. Ya chicos, ¿alguna otra pregunta? Con eso estaríamos terminando la clase. Una pregunta, por favor, para terminar. ¿Se han dormido? ¿Están de hambre? ¿Me han escuchado o no me han escuchado? Sí, doctor, sí lo escuchaba. ¿Ya? Sí, doctor, sí, doctor. Mira, en la parte de hemorragia digestiva es muy importante que nosotros entendamos una cosa. Si nosotros hacemos una buena anamnesis, vamos a definir cuál posible puede ser la causa. Si hacemos un buen examen clínico, vamos a definir inclusive dónde puede estar ese sangrado y cuál va a ser nuestro manejo inicial. Entonces, el manejo igual en hemorragia digestiva intermedia es el básico, un manejo inicial básico, compensación hemodinámica, la parte de la ventilación, el ABC, de la reanimación, etcétera, etcétera. Y de ahí se maneja la parte más específica, ¿no? De la lesión que se está encontrando. Pero sí tenemos que tomar en cuenta de que esto tenemos que saber nosotros, porque lo primero que vamos a ser médicos generales. Y tenemos que ser médicos generales toda nuestra vida. Tenemos que saber cosas que, suponiendo uno de ustedes va a ser traumatólogo, y si no ha hecho clases de hemorragia digestiva o pensaba de que, bueno, ¿eso para qué me va a servir? El traumatólogo utiliza bastantes AINES para el dolor y el riesgo de que tenga su paciente hemorragia digestiva es mayor. Y si nosotros no sabemos manejar como médicos generales, siquiera dar el soporte inicial, lo primero que vamos a hacer es hacer interconsulta gastro, sin darle un tratamiento inicial básico a nuestro paciente. Entonces, eso es muy importante para nosotros. O sea, nosotros no tenemos que dejar ser médicos generales, todos somos médicos generales, toda nuestra vida. Algunos nos especializamos en una rama de la medicina, sí, pero sin dejar de ser médicos generales.
Ahora nosotros estamos viendo pacientes COVID en hospitalización COVID, sí, son pacientes respiratorios, pero es para medicina general también el manejo. Y nosotros podemos atender, sí. Siendo cirujanos, también podría atender el cirujano un paciente COVID, sí, podría atender. Pero hay veces nos queremos olvidar de ser médicos generales y solamente nos queremos enfocar a ser médicos especialistas. Saquémonos de la cabeza eso, porque siempre vamos a ser médicos generales. ¿Entendido? Entonces es igual, un paciente urológico, ¿no? O renal, que viene con hipertensión arterial, o sea, no se interconsulta al cardiólogo, ¿no? Entonces puede ser que nosotros lo podemos manejar es hipertensión arterial. Igual un paciente de gastro que tiene su hipertensión arterial le podemos manejar. No esperar y hacer una interconsulta cardio para que le maneje o siquiera dar un manejo inicial. Entonces eso es muy importante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos, para irnos de una vez a almorzar? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, doctor, todo se entendía. ¿Seguro? Creo que no se ha entendido. Sí, doctor. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, para hacer el martes en la tarde o en la noche las clases. De tal forma de que la siguiente semana ya mi correo institucional debe estar activado. Vamos a subir los temas a la plataforma y estamos coordinando para que podamos hacer de 8 a 10 las clases los martes. Así es que, chicos, creo que lo que están rotando nefro no rotan todos los días. Pedirle al doctor Nieto, bueno, es amigo mío, si no yo también le llamo, para que no roten los martes y no roten los otros días, por favor. De tal forma de que no estemos en ese problema de que tienen rotación o no van a venir, no van a asistir, que es muy importante la parte teórica para aprender mucho más de medicina. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, el próximo martes las clases a las 8 de la noche, si no hay ningún otro inconveniente, y nos estamos viendo ahí. Y con los chicos que están rotando conmigo, mañana al grupo que le toca y el viernes al otro grupo. ¿Ya? Nos vemos entonces, chicos, el martes. Ya nos vemos, o si es que hubiera alguna pregunta para yo una vez salir. ¿No hay preguntas? Ya, entonces, nos vemos el martes, chicos. Cuídense, chao. Ya no salgan de casa. Gracias, Chao, doctor. Buenas tardes. cuiden a sus abuelitos. Chao, chao.